Vamos a saludar al señor Sebastián Di Martino de la Fundación Rewild. Tenemos novedades muy interesantes. En el Impenetrable nacieron 3 nutrias gigantes, también como parte de este proceso justamente de reintroducción de estos animales a nuestro querido Impenetrable, así que estamos muy felices. Seguramente Sebastián también lo está y todo el equipo. Sebastián, ¿cómo estás? Como siempre es un placer saludarte. Estamos aquí Dayana, Esteban y Hugo. Buenos días. ¿Qué tal, Dayana? Un gusto estar hablando con ustedes. Sí, así como decís vos, la verdad que súper contento. Ya hace, creo que va como 1 mes y medio que nacieron, 2 meses, pero bueno, todavía no lo habíamos anunciado. En parte porque los primeros días, las primeras semanas, ¿no? Estos animales, los padres mantienen a las crías en madrigueras que excavan ellos, así que tampoco estábamos seguros cuántos había. Pero bueno, de un tiempo a esta parte ya los empiezan a sacar para tomar las primeras lecciones de nado, entonces ahí sí pudimos ver que eran 3 las crías, lo cual es genial porque es el primer nacimiento que se produce en el Parque Nacional El Impenetrable, todavía en corrales de presuelta, ¿no? Pero bueno, en condiciones muy similares a la Libertad. Y no solo en el Parque Nacional El Impenetrable, sino probablemente en todo el Chaco, la cuenca del Bermejo, donde los últimos registros de grupos familiares de nutrias son de fines del 1800, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que esta especie desapareció en la región. Quería consultarte eso justamente, ¿hace cuánto tiempo que no se registraban nutrias gigantes allí en la zona del Impenetrable? Y que también me cuentes, por favor, Sebastián, ¿cómo ha sido todo ese proceso de reintroducción de la especie? Mira, que no se registran grupos familiares, las últimas crónicas que nosotros conocemos son de bajadas del río Bermejo, creo que son del año 1898 los últimos registros, ¿no? Siempre en general el Bermejo fue un río que se navegó bastante, o se intentó navegar bastante en el 1700, 1800, ¿no? Se intentó hacerlo navegable para unir sobre todo la zona poblada de Salta con Corrientes y luego Buenos Aires. Y la verdad que en casi todas las crónicas de esos viajes hay registros de nutrias gigantes que le llaman lobos marinos, ¿no? Por el tamaño grande que tienen estas nutrias y que recuerdan un poco a esos animales del mar. Siempre que se habla de lobos marinos uno sabe que se referían a las nutrias gigantes y lamentablemente la mayoría de los registros son de gente divirtiéndose haciendo tiro, ¿no? Porque son animales muy curiosos, muy ruidosos, que cuando uno dispara a un miembro del grupo el resto se queda cerca, son diurnos, entonces eran muy fáciles de matar. Y bueno, de ese tiempo hasta ahora no ha habido registros, con la excepción de esa nutria, no sé si se acuerdan ustedes que un poco después de la pandemia apareció, que la llamamos Teuco, que creemos que vino desde el Pantanal paraguayo, ¿no? En esa época de encierro, pero después no ha habido otros registros de nutrias gigantes en la región. Y bueno, y los ejemplares que hoy viven en el Impenetrable, que son 2 grupos familiares, uno que es un grupo muy numeroso, que vino del Ecoparque de Buenos Aires, ahí tuvo varias camadas de crías, 3 crías, es un grupo de 9 individuos, y después está este otro grupo familiar, que es una pareja, que tuvo estas 3 primeras crías, que sí, esas son las que efectivamente nacieron en Impenetrable. Y bueno, y es un trabajo bastante arduo, porque en Argentina, como estábamos diciendo, no quedan nutrias gigantes ni silvestres, ni tampoco había en cautiverio, con lo cual todos los ejemplares que integran el proyecto, acá en Impenetrable y después en Iberá, en la provincia de Corrientes, tuvieron que ser traídos de zoológicos de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Todos los fundadores vinieron de lugares tan distantes como Suecia, Hungría, España, Alemania, Dinamarca, el zoológico de Los Ángeles en Estados Unidos. Entonces, bueno, hubo que formar las parejas, que después empezaron a formar los grupos familiares, y hoy ya casi que estamos listos en Impenetrable para ver si en unos meses más, seguramente este año, podemos realizar las primeras sueltas como ya estamos haciendo en Iberá. Algo que no me quedó claro, Sebastián, buenos días. ¿Cuántos ejemplares con cuántos ejemplares hoy cuenta el Impenetrable? Y son estos 5 más otros 9, son 14 animales en total.
Y después en Iberá hay otros 3 grupos familiares, son casi 30 nutrias que hay en total, lo cual es un buen número, ¿no? Considerando que hasta hace unos pocos años no había ninguna en Argentina. Y bueno, también es algo así particular, que es la primera vez que se está intentando traer un mamífero extinto completamente de vuelta a la República Argentina, ¿no? Bueno, ¿y es fácil de reproducir? O sea, qué sé yo, me imagino un conejo, ponele que se reproduce rápido. No. ¿Cómo O sea, son las reproducciones anuales? Sí. Una vez que arrancan van bien, pero bueno, a nosotros lo que nos costó mucho era que son animales que viven en grupos familiares, ¿no? Donde hay una pareja dominante, que es la que se reproduce, y después hay crías de distintas camadas, algunos son un poquito más juveniles, los otros son cachorros más chicos, y se mantienen unidos. A nosotros lo que nos costó bastante es que nos mandaban individuos hembras, qué sé yo, una hembra que venía de Alemania, un macho que venía de Hungría. Había que juntarlos acá en Argentina, se tenían que gustar, digamos, formar una pareja, empezar a reproducirse. Son animales que al principio en general las primeras camadas las pierden porque no tienen experiencia en criar, pero bueno, una vez que arrancan, digamos, van relativamente rápido. Y de todas formas, bueno, las camadas más grandes que hemos tenido nosotros son de 6 ejemplares, pero bueno, también hemos tenido algunas camadas de un solo cachorro. Y bueno, ahora en realidad se están reproduciendo casi todos los grupos muy bien. De hecho, todos los grupos que tenemos, tanto en Iberá, que son 3, como en Impenetrable, tienen cachorros, así que en ese sentido va súper bien, ¿no? Pero al principio sí costó varios años, desde que trajimos los primeros ejemplares de Europa hasta que pudimos tener los primeros nacimientos exitosos. Claro, Sebas, recién decías vos que son que forman una especie de familia con diferentes camadas de la misma pareja, con una pareja dominante, además. Yo criaba gallinas, o sea, salvando la distancia, pero la pregunta me vas a entender ahí. Nosotros teníamos una pareja de gallo y gallina, pero después en algún momento teníamos que traer un gallo de otro gallinero para que la sangre se mezcle. Acá ¿cómo es? Bueno, en parte eso tiene que ver con el origen distinto de los fundadores, ¿no? De traerlos de zoológicos de distintos países. Sí, lo que te comentaba, ¿no? El hecho de que hayan venido de distintos lugares, tanto de Europa como de Estados Unidos, un poco garantiza esa mezcla de sangre que vos estás mencionando. Claro, pero los hermanos, por ejemplo, los hijos entre hermanos, no pierda ahí un poco la calidad de la sangre, más hay que volverlos a cruzar con otros. Claro, no, ellos no se reproducen mientras están con la pareja dominante. Ok. No se sabe bien cuál es el mecanismo, pero ellos, una cosa que se sospecha, marcan mucho el territorio con letrinas, ¿no? Lugares donde todo el grupo hace caca, digamos. Sí. Y suelen refregarse bastante ahí, y algunos postulan que la hembra dominante libera unas hormonas que inhiben el celo en las hembras más jóvenes. Mirá. ¿No? Entonces, esa es la forma que tienen de no reproducirse. Y después, cuando los juveniles ya alcanzan los 3, 4 años, ellos ya de a poco se van separando y buscando a otros individuos juveniles, o se unen a otro grupo familiar ya formado, intentando desbancar al macho o a la hembra dominantes, ¿no? Pero sí, cuando ya tienen cierta edad, se van, son un poco expulsados por los padres, pero se van habiendo criado otras camadas, ¿no? De hermanos más jóvenes. Colaboran. Entonces, claro, sí, colaboran mucho, claro. Las camadas más viejas, que tienen 2, 3, 4 años, colaboran en la crianza de los más jóvenes y aprenden para cuando se independizan y empiezan sus propios grupos familiares. La última Qué de mi sabia parte, es la naturaleza, Dios mío. ¿Cómo no aprendemos nosotros hoy en día que estamos viendo? La última, Seba, de mi parte. ¿Cuál es la importancia que tiene en la biodiversidad del lugar esto? Si va a cambiar en algo o se va a acomodar como era antes. Eso no entiendo. Sí. Bueno, la nutria gigante es al agua lo que el yaguareté es a la tierra, nosotros decimos, ¿no? Es el gran depredador del agua, es el depredador top, el máximo depredador. Nosotros sí esperamos que ejerza alguna regulación sobre las poblaciones de peces. Ellos tienen una dieta casi estrictamente piscívora, y bueno,
¿cuál va a ser exactamente el efecto? Hoy por hoy no lo sabemos, pero sí nosotros estamos haciendo una línea de base que ya la empezamos en Iberá, donde en Iberá ya estamos soltando a uno de los grupos familiares, ¿no? De a poco es una suelta blanda, donde salen a completa libertad todos los días varias horas para empezar a practicar mejores habilidades de pesca, pero bueno, en Iberá nosotros lo que hacemos es colectamos agua, ¿no? Son muestras de agua, y en el agua hay algo que se llama ADN ambiental, que son fragmentos de ADN que liberan todos los organismos que andan en el agua, incluidos los peces. Entonces, uno, analizando ese ADN ambiental del agua, puede tener una idea de qué especies de peces hay y con qué abundancia. Entonces estamos haciendo una línea de base para ver si después, con la presencia de la nutria gigante, eso cambia, ¿no? Que puede cambiar la composición específica, es decir, que quizás aparezca o se haga o desaparezca, no creo, pero bueno, que alguna especie, o que cambien las abundancias, ¿no? Pero son cosas que acá las tenemos que investigar, porque bueno, como decíamos, hace más de 100 años que no hay nutrias gigantes en los ríos de la zona, y desde el año 86, que fue el último grupo familiar de nutrias gigantes que se observó en Argentina, en la zona de Iguazú, en la provincia de Misiones. Sebastián, no quiero dejar de preguntarte porque recientemente se ha liberado un segundo grupo de guanacos, ¿puede ser en el Impenetrable? Sí, hay bastante actividad, la verdad, en el Impenetrable este tiempo. Estamos monitoreando al primer grupo de guanacos liberados. Hace, unos días nomás liberamos al segundo grupo, que es algo que todavía ni siquiera lo hemos comunicado en redes o en gacetilla de prensa. También estamos casi seguros que hay un segundo cachorro de yaguareté nacido en libertad. Lo tenemos que terminar de confirmar, pero bueno, al que se había logrado fotografiar el año pasado, aparentemente hay una filmación que no es de muy buena calidad, hecha con un celular, donde aparece una de las hembras con otro cachorro, ¿no? Entonces, esa también es una buena noticia que viene de Impenetrable, así que bueno, sí, en realidad muy contentos como en general van los proyectos, más allá de siempre algún paso atrás que sucede. Sí, qué maravilloso. Bueno, Sebastián, ¿pronto vamos a ponerle nombre también al yaguareté que nació el año pasado? Sí, esa es la idea. Estábamos ahí por lanzar la campaña del nombre y bueno, no sabíamos si hacerlo con un solo animal o ya con dos, si lográbamos confirmar este segundo nacimiento, que es un segundo nacimiento que encontramos, pero que en realidad sucedió antes que el anterior, por lo que creemos, ¿no? Es un animal que es un poquitito, tiene un par de meses más que el que ya sabíamos que estaba dando vueltas por la zona. Así que eso, Sebastián, ¿se podría confirmar en los próximos días el nacimiento de un segundo yaguareté? Sí, casi seguro que ha sucedido. Y después también otra cosa que ya hemos confirmado es que el que habíamos encontrado, que lo habían fotografiado unos prestadores de servicios, ¿no? Unos chicos de acá de La Armonía que ahora hacen de guía de fauna en el Bermejo, ese lo hemos podido registrar en cámaras trampa con imágenes de buena calidad, con videos de buena calidad, y es un macho también, eso también ya lo sabemos, sí. Qué lindo. Bueno, Sebastián, felicitaciones por todo este enorme trabajo que están haciendo desde la Fundación. Bueno, muchas gracias y un gusto como siempre, a disposición.